Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir: este devocional es mi segunda gracia. Vamos a presentar una enseñanza muy valiosa, muy importante, pero le daremos contexto, le daremos cuerpo a través de un relato. Espero hacerlo de la manera más amena posible e interesante. La historia empieza con Abraham entrando a la tierra de los filisteos, y la tierra del Negev. Y entonces Abraham tiene una mujer muy bonita, que es Sara, y pues le da temor que lo maten por quitarle la mujer. Entonces dice que es su hermana. Realmente, pues, aparte de que fuera su esposa, también era su hermana. Era medio hermana. Entonces, el rey filisteo, el rey de Gerar, que se llamaba Abimelech, pues la vio hermosa y la mandó tomar. Dice el relato que Dios le apareció a Abimelech en sueños y le dijo que no fuera a tocar a esa mujer porque se moría. Porque el hombre que él había visto que estaba con ella era su esposo y era un profeta. Entonces, que moriría él y toda la gente, habría una mortandad terrible ahí. Entonces dice la historia que se levantó Abimelech por la mañana. Después miras todo esto, capítulo 20 del libro de Bereshit. Se levantó de mañana y bueno, y dijo: no, mire esto. Mandó llamar a Abraham y le dijo: bueno, ¿qué es esto? Mire, que casi pasa algo, porque Dios lo detuvo y no pasó nada aquella noche. Pues gracias a Dios. Bueno, por lo menos este es el relato. Y dice: bueno, mira. Entonces Abraham dijo: no, pues es que yo tenía miedo de que me fuera a pasar algo por mi mujer, pero ella de verdad es mi hermana, es hija de mi papá, pero no es hija de mi mamá. Entonces, pues por eso la tomé por mujer. Bueno, cosas así. Y entonces, bueno, Abimelech, el rey filisteo, le dio ovejas, le dio vacas, le dio siervos y siervas. Y también le dijo: mira, aquí está el reino de Filistea, habita donde bien te parezca, coja la tierra que quiera, le dijo a Abraham. Y a Sara le dice: le he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, o sea, a Abraham. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y de esa manera fue vindicada, digamos, el honor de ella fue reintegrado. Y eso sucedió. Bueno, ese pedacito de historia, pasa el tiempo, ya Abraham se murió. Isaac llega a Gerar, el hijo de la promesa, con su esposa Rebeca, también era bonita. Y entonces le preguntaron: uy, esa muchacha tan bonita. Entonces él dijo: si yo digo que es mi esposa, me matan y me la quitan. Entonces dijo: no, pues es mi hermana. Y entonces ya como cuñado pues le podía ir mejor. Entonces estuvo ahí muchos días en Filistea, en la tierra de Gerar. ¿Quién era el rey? Él mismo, Abimelech, el rey de los filisteos. Y entonces el rey los espió por una celosía. Dice que mirando por una ventana vio a Isaac
en intimidad con Rebeca. Y entonces mandó llamar a Abimelech a Isaac y le dijo más o menos lo mismo. ¿Cómo así? Usted está diciendo que es su hermana y ella es su mujer. Entonces él dijo, sí, tenía miedo de que me pasara algo. ¿Por qué nos has hecho esto? Cualquiera hubiera podido dormir con ella. Yo no sé por qué la gente decía eso, que cualquiera podía dormir con ella. Las mujeres realmente eran como cosas, y pues, cualquiera ha podido dormir con ella y hubiera sido un pecado. Pues, como por cualquiera, ¿de qué manera? Pero bueno, seguimos. Entonces el rey mandó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a esta mujer será ejecutado. Y entonces Isaac se quedó ahí. Bueno, y le fue bien, y bueno, en fin, y prosperó mucho. Tuvo ovejas. Dice que Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mira, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Bueno, ahora sí viene lo que vamos a mirar. Dice que todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Vamos a mirar, por ejemplo, el caso de uno de esos pozos. Abraham está vivo otra vez. Esto es lo bonito de pasar las páginas de la Biblia. Entonces las pasa uno para atrás, Abraham está vivo. Las pasa para adelante, se murió Abraham. Vuelve para atrás, vuelve a aparecer Abraham. Es como estando en el espíritu, ¿no? Se puede viajar en el tiempo. Bueno, dice que en aquel tiempo Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, hablaron con Abraham y le dijeron: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, tú harás conmigo y con la tierra donde has morado. Y respondió Abraham: juro, juraré. ¿Qué pasó? Que conforme a la bondad que hizo, ¿qué hizo? Pues capítulo 20, que Abimelech alcanzó a coger a Sara para llevarla y pasó la noche con ella, sino que no la tocó. Dice: y no permití que la tocases, dice, Dios le dijo. Entonces, y como lo prosperó y le dio ovejas y le dio vacas y le dio dinero, entonces ya viene y le dice: bueno, como Dios está con usted, prométame que no me faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. O sea, Abimelech pidió bendición de Abraham por 3 generaciones. O sea, la bendición de Abraham, la de Isaac y la de Jacob. Y Abraham le juró. Claro, pero después, cuando ya llegue la gente de Josué, esa generación pues va a entrar a Filistea y va a arrasar. Pero Abraham juró por 3 generaciones. Y dice que Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, 7. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio
de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipes de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Bueno, ese es el pozo del juramento, ¿sí? Es lo que sucedió. Esto, Beerseba, viene de un verbo hebreo que es Shava, del cual viene el sustantivo Sheva. Shava, el verbo sustantivo Sheva, que significa 7, ¿sí? Entonces, el sustantivo significa 7. Bueno, por eso se llama juramento Shava 7, Sheva, el pozo del juramento. Entonces, por eso fueron esos 7 animalitos allí como testimonio. Bueno, ahora sí volvamos a la historia que estábamos con Isaac. Isaac repitió la historia, llevó su mujer bonita, el mismo rey Abimelech, otra vez les dio platica. Bueno, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado, o sea, cerrado, después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado, los pozos. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, o sea, filisteos, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek significa enemistad. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él. ¿Qué decían ellos? El agua es nuestra. Y llamó su nombre Simna, que significa hostilidad. Lo mismo. Pleitos, contiendas. Muy bien. Y se apartó de allí. Si tienes tu Biblia, subraya eso. Se apartó de allí y abrió otro pozo, un tercer pozo, ya no de enemistad ni de hostilidad, ya no Esek ni Simna. Abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Sí? ¿Dónde estuvo la prosperidad? En el tercer pozo. Y de allí, subrayen esta parte también, subió a Beerseba. Capítulo 26, versículo 23. En el primero hubo pleito, se los dejó. En el segundo hubo pleito, se los dejó. Acabó un tercero. Y ahí dice, se apartó de allí, se apartó del pozo 1 y se apartó del pozo 2. Y abrió otro pozo. Versículo 22 dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. En la primera, ahí está. En la segunda, ahí está el conflicto, el pleito. Ahí está la enemistad, la hostilidad. ¿Ves? En el tercero, ya no. Vamos a poner un ejemplo de eso. Primera plaga, las aguas se convierten en sangre. Y
Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Segunda plaga, la plaga de ranas. Y dice, y los hechiceros hicieron lo mismo. Tercera plaga, la de piojos. Y los hechiceros hicieron así para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Pudieron la primera, pudieron la segunda. La primera dice, capítulo 7, versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. En la segunda plaga, la de ranas, dice, capítulo 8, versículo 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y la tercera, capítulo 8, versículo 18, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. En la tercera, no pueden. Aquí, pleitearon por Esec y se quedaron con Esec. Pleitearon por Sidna, se quedaron con Sidna. Pero él se apartó de allí, a Rehobot, al lugar espacioso. Y entonces, allí viene la bendición, allí viene la prosperidad, la fructificación en la tierra, y lo que dice a continuación, y de allí subió a Beerseba. ¿Recuerdan? El pozo que cavó Abraham, el pozo de los 7, el del juramento. ¿Sí estamos? ¿Estamos en línea? Bueno, ¿están teniendo el sentido de lo que estamos hablando? El primer pozo, aguas vivas, aguas de la salvación. El segundo pozo también cavado por Abraham. Segunda experiencia vivificante de agua en medio del desierto, es un tesoro. Nos habla de las primeras 2 experiencias con Dios. Ejemplo, la Pascua y Pentecostés. Ejemplo, la salvación y la llenura del Espíritu. Y todavía hay pleitos ahí. Todavía. Que sí, que no, que tal, que los dones, que los ministerios, que la salvación, que pitos y flautas. No. El Hijo de la Promesa dice textualmente, capítulo 26, versículo 22, y se apartó de allí. ¿De dónde? De Esec y de Sidna. Se apartó y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Era un lugar espacioso. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Este tremendo movimiento que hay en la nube. Nos hemos apartado a un lugar espacioso. No estamos riñendo, no estamos discutiendo, se lo dejamos a los filisteos y a Abimelech y a sus siervos. Cojan todo eso. Pero ahí hay bendición, eso viene de Dios porque el mismo Abraham cavó esos pozos. Ahorita los estamos reabriendo. Cójanlos, quédense con ellos. Vamos para adelante. Vamos. Y entonces viene la prosperidad, la fructificación y de allí subir al pozo del juramento, a Beersheba, al pozo de los 7. Es la plenitud. ¿Recuerdan? Los 7 espíritus de Dios. ¿Sí estamos? Bueno, la plenitud de todo. Pero tenemos que apartarnos de esos pleitos, de esas contiendas, de esas divisiones. Esto no conduce a nada de bendición. Quédate
con el pozo que quiera. Vamos adelante a lo perfecto. Los que nos movemos como Isaac, que es el hijo de la promesa, que es lo que significa Cristo, lo mismo en este tiempo, pues no nos quedamos en debates, no nos quedamos en discusiones. ¿Quieres el pozo? Toma el pozo. Quédate ahí, filisteo. Más adelante viene Josué y no será tan paciente como lo estamos siendo nosotros aquí en Gerar ni en ninguna de estas tierras. Bueno, es una enseñanza clara que no requiere mayor interpretación. Espero que te haya servido de bendición, de inspiración. Vamos adelante, vamos a una tercera experiencia. No te quedes ahí en dones y manifestaciones del Espíritu. Vamos a lo perfecto. No te quedes con Nebustán, serpiente de bronce. No te quedes comiendo el maná en el desierto. Egipto es una experiencia, la Pascua. El desierto es otra experiencia. La presencia de Dios allí, el Espíritu sobre el campamento. Pero atrévete a entrar en Canaán, donde no hay maná. No hay maná, no hay pan de cada día. Hay que entrar y con la espada conseguirlo. Ay, no. Mejor quedarnos en el desierto y ahí está aseguradito el sustento. Otros dicen, no, mejor en Egipto, allá está más asegurado el sustento. Yo te digo, entremos, vamos a conquistar un alma y vamos para adentro. No temas, pues, yo estoy contigo. No desmayéis, yo soy tu Dios, que te sustento, te sostendré con la diestra de mi gran poder, dice el Señor. No vamos a dudar. Claro, para comodidad, Egipto. E inclusive llegó a ser una zona de confort, el mismísimo desierto. Porque ahí había sanidades, milagros, sustento, luz, agua, servicios públicos garantizados, agua de la roca, ministración de codornices a domicilio. Bueno, en Canaán será nuestro lo que pisemos, pero para pisarlo pues tenemos que luchar. Entonces, ahí estamos. Sí, señores, estoy hablando a valientes en esta mañana. Estoy deseándoles un feliz día y esta noche aclaramos algo de lo que se empezó a bosquejar aquí y algunos misterios bíblicos. Ahí nos vemos.